meditando, investigando acerca de la esperanza, me daba cuenta que la esperanza, una definición que da un diccionario de temas bíblicos, dice que la esperanza es la completa confianza y expectación basadas en la bondad de Dios y en su cuidado providencial, aún en medio de ¿qué? De problemas. ¿Cuántos han tenido problemas este año? Un montón de problemas, ¿cierto? Pero en medio de todo eso, en medio de los desafíos, hay un texto que me llama bastante la atención, es el Salmo 121. ¿Alguien se acuerda qué dice Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amado hermano, cuando hablamos del Dios de la esperanza, nosotros podemos ver en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 8, verso 11, hay un pasaje que me impactó, ¿verdad? Cuando estaba leyéndolo, quizás lo hemos leído antes, pero en el momento eso era algo interesante. Hace unos años estábamos viviendo un tiempo de pandemia, ¿cuántos se acuerdan? Cuando empezó la pandemia, algo complicado, y ahí habían muchos personajes y a veces hasta cristianos que empezaban a hablar de conspiración. No sé si usted esa palabra hace 2, 3 años o 4 años se le hizo como conocido. Todo era conspiración, no, es que quieren hacer eso, es que quieren hacer lo otro. ¿Sí se acuerdan de ese término de conspiración? Sí, ¿verdad? Y entonces todo era conspiración, no, es que el gobierno nos quiere hacer eso, no te vacunes, no te vacunes. ¿Se acuerdan de eso? Ajá, ahorita estoy recordando quién fue el que me dijo. Entonces, no se vacunen. En una oportunidad vino una persona aquí, ¿verdad? Y vino un viernes y ahí estaba, ¿verdad? Y qué bueno, un visitante, gloria a Dios. Al final del servicio se acerca a mí con un montón de hojas como de este tamaño. Y tal vez algunos hermanos se acuerdan, ¿verdad? Y entonces me dice, pastor, quiero decirle algo. Mire, tengo este estudio de todo esto, todo esto de las vacunas, lo están vacunando y en el mes de abril, si no estoy mal, abril o mayo, todos los que se vacunaron para el mes de abril o mayo del 2020, ¿verdad? Era como marzo, principios de abril en esa fecha, y me dice, todos los que se han vacunado, dice aquí, que se van a morir. Y aquí está el estudio, aquí están todas las hojas, mire, es un doctor de España y empezó a darme todo. Ay, hermana, le dije, llegó tarde, le dije, ¿no? Ya me vacuné y ahora para... Pero mire, véngase en mayo y cuando venga en mayo, si todavía estoy vivo aquí, quiere decir que eso no era verdad, ¿verdad? Y vamos a tratar de reenfocarnos en las cosas de Dios, ¿verdad? No necesitamos estarle metiendo miedo a la gente. Todavía hay uno que otro por ahí que dice, no, me está dando una gripe fuerte. Me imagino que son las vacunas que me están dando. Todavía las vacunas ya salieron, ya, ¿verdad? Del cuerpo. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando ahora esto? Aparte de la gripe que está pegando, ¿verdad? Todo el mundo y está mero raro eso. Pero bueno, dejemos a un lado eso. Mire qué dice la Biblia al respecto en Isaías capítulo 8, verso 11. NTV, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. El Señor me dijo, dice Isaías capítulo 8, verso 11. El Señor, NTV, creo que por ahí tiene la versión NTV. El Señor me dijo, me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Y me dijo, no llames conspiración a todo. Mire, eso está interesante. No llames conspiración a todo como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado lo que ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es al quien debes de temer, Él a quien debería de hacer
temblar. Y el inicio del verso 14 dice, Él te mantendrá seguro. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Para mí me resultó esto muy, muy interesante. Lamentablemente lo leí 3 años tarde, ¿no? Dice el verso 12, no llames conspiración a todo, ¿verdad? Como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es al quien debes de temer. Él es quien te debería de hacer temblar. ¿Sabe? Esto a mí me llamó bastante la atención. Y cuando hablo del Dios de la esperanza, estamos hablando de Jehová de los ejércitos. Él es en quien nosotros trae esperanza. Él es el que nos da fuerza cuando nuestra confianza está plenamente en el Señor. Cuando no está en el Señor, todo nos asusta. Somos inestables e inseguros. Te lo repito, cuando nuestra confianza no está plenamente en el Señor, todo nos asusta. Somos inestables y tendemos a ser inseguros. No hay seguridad. ¿Y qué pasa si pasa esto? Y el otro. Y si pasa debajo de una escalera. ¿Cuántos se asustan cuando pasan debajo de una escalera? Si ve un pobre gato negro, se persina y hace todo lo demás, ¿verdad? Porque, y está ahí, hermano, ay, ¿qué puede pasar? Es que tuve un sueño. Y mire, es bonito lo de los sueños, porque lo de los sueños hay de todo. Hay sueños que se cumplen, ¿verdad? Claro que hay sueños que se cumplen. Hace unos meses tuve un sueño de un hermano y entonces soñé, ¿verdad? Este hermano hacía algo para mí y entonces soñé que ya no quería hacerlo. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó con el hermano? No quería hacerlo y en el sueño yo dije, bueno, pues te puedo pagar más, tal vez estoy pagando muy poco, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Era un sueño. Y entonces desperté después, se lo conté a mi esposa, pero se quedó ahí el sueño. Y entonces un día, ¿verdad? Me llama hablo con esta, ya no vi a este hermano, ya no lo estaba viendo, yo lo llamé. Y entonces yo le dije, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues ahí, pastor, ya no quería. Mira, le dije, tuve un sueño. Ya no querías hablar conmigo, ya no querías prestar este servicio que estabas haciendo. Y ten cuidado. No, pastor, no será otra cosa. Para no hacerle larga la historia, desapareció el hermano, ¿verdad? No soy tanto de los sueños, gracias hermana. No soy tanto dado a creer en todos los sueños, ¿verdad? Porque yo creo que hay sueños que pueden venir de Dios y que Dios le puede hablar a uno. Pero hay otros que se le pasa a uno las tortillas, ¿verdad? Y come uno de más y por eso tiene uno, ¿verdad? Mucha arepa. Y entonces por eso es que uno sueña algunas cosas. O sea, no todo tiene que ser, ¿verdad? De esa manera. Pero cuando llegamos a tener miedo, ¿por qué les cuento esto? Porque estamos hablando, ¿verdad? Que cuando nuestra confianza no está plena en el Señor, todo nos asusta. Si tiene un sueño, ay, ¿qué será este sueño? ¿Y dónde estará el sueño, verdad? Y yo quiero saber ese sueño. No nos vaya a pasar con los sueños lo que le pasó a una hermana. Vamos a ponerle una hermana, ¿verdad? Esta hermana tuvo un sueño y entonces soñó que miraba unas joyas, ¿verdad? Y entonces, y cuando miró esto, le dice a su esposo, ¿sabes qué? Soñé unas joyas. ¿Qué significará eso? Le dijo al esposo, ¿no? Entonces el esposo, usted sabe que nosotros los hombres somos muy amables, inteligentes sobre todo, ¿verdad? Entonces el esposo le dice, ya sé mi amor, mañana vas a saber qué significa tu sueño. Imagínense, aquella hermana no durmió de estar ahí. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué fue lo que le dijo que había soñado? ¿Cómo se miraba la esposa, no? ¿Cómo, ¿será por acá el asunto? ¿Será por acá? ¿Cómo? ¿O será por acá, no?
¿Cómo va a ser, verdad? ¿Cómo es que voy a saber? Porque digo, no, mi esposo me va a hacer realidad mi sueño. Espérate, mañana vas a saber. Y al otro día se acerca el esposo y le dice, mi amor, llegó el momento en el que sepas qué significa tu sueño. Le dice, y le entrega un libro para interpretar sueños. Entonces, hermanos, cuando están las cosas de los sueños, el punto es que no tengamos miedo a lo que nosotros podamos ver, porque esto es lo que nos está diciendo. No seas como los demás. Si los demás están temblando, los demás tienen miedo, tú puedes ser diferente. Cuando nuestra esperanza está en Jesús, ya no estamos en tinieblas, dice la palabra del Señor. Estamos en tinieblas. Capítulo 9, verso 1 de Isaías, donde fue la lectura el día de hoy. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Y sigue hablando. El verso 2, el pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel. Y mira, hermano, y sigue hablando el verso 4, pues quebrantará el yugo de su esclavitud. Amados hermanos, cuando nuestra esperanza está en Jesús, ya no estamos en tinieblas, sino que somos iluminados con la luz del Señor. Tenemos gozo, somos prósperos y vivimos en libertad. Ahora es importante que nos vayamos preguntando qué tipo de vida estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en tiempos de oscuridad? Hay oscuridad en nuestras vidas, hay miedos en nuestras vidas, hay temores en nuestras vidas. ¿Sabe que los temores, verdad, todos esos miedos pueden convertirse en enfermedades en nosotros? ¿Sabía usted de eso, que hay enfermedades psicosomáticas? Que usted empieza a tener miedos y termina enfermándose. Porque empezó por acá y su cuerpo va a reaccionar de cierta manera. Pero hermanos, el Señor ha venido a darnos esa libertad plena en su palabra. La Biblia nos habla del nacimiento del Mesías. Estamos en este mes que celebramos, que recordamos que Jesús nació. Por supuesto, no estamos diciendo que nació el mero 24 a las meras 12 de la noche. No estamos diciendo eso, hermanos. Y a veces nos metemos, ¿verdad? La otra vez hablaba con alguien, ya no sabemos ni para dónde darle. Miramos un video y dice, uy, no, ese es pecado celebrar la Navidad. Miramos otro, sí, celebremos la Navidad. Ya no sabemos ni qué hacer. Hermanos, estamos recordando el nacimiento del libertador, de nuestro libertador, Jesús, el Mesías. El nacimiento de Jesús, hermanos, marca una nueva era, donde no serán necesarias las guerras, pues el gobierno descansa en sus hombros, decía la lectura del día de hoy. Dice pues, dice la palabra del Señor, 9:5, las botas de los guerreros y los uniformes manchados por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Verso 6, pues nos ha nacido un niño se nos es dado, el gobierno descansa sobre sus hombros, ¿verdad? Sobre sus hombros, ahí está la clave. Hay un canto, hermano, que me llama bastante la atención y habla porque Él vive. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Hay un canto que dice, porque Él vive, yo también viviré. No sé, tal vez, ¿verdad? Somos de la vieja guardia de los cristianos, pero mire, ese canto es muy bonito y ese canto habla de que el Señor vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos, que en Él está la esperanza, que en Jesús, que en el Mesías, ahí está la esperanza de vida eterna, hermanos. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros creemos, hermanos, en la palabra del Señor, el Señor sigue obrando. Él sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en nuestros corazones.
pero todo depende de que Él nació, porque Jesús vino al mundo y eso es lo que estamos celebrando. Que si eso fue pagano en algún tiempo, que si las luces significaban, la luz significa la luz de Cristo. Si vamos a tratar de buscarle a todo, mira hermano, el enemigo ha usado todo. ¿Se acuerdan de ese canto? Súbanle más, muchachos. ¿Se acuerdan de ese canto? Más volumen, muchachos. ¿Se acuerdan? Ya no hay temor. Despierte a su hermano y dígale, cántalo conmigo. ¿Se acuerda? De Él es el futuro. En Él está nuestro futuro. En Él está en nuestras vidas. Mira hermanos, cuando llegue a su casa, busque porque Él vive, lo pone, lo escucha. Pero mira hermanos, cuando nosotros, ¿en dónde tenemos nosotros nuestra confianza? Hay algo que me llama la atención. El texto que sigue después del verso 5, el 6 del capítulo 9, dice, pues nos ha nacido un niño, ¿verdad? Y hablamos que sobre sus hombros, y será llamado, ¿cómo será llamado? Consejero maravilloso. En otra versión dice admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Mira hermano, cuando miramos en qué Dios estamos confiando, es el Dios de la esperanza. Es el Dios que nos da consuelo. Es el Dios, hermano, que a través de los tiempos, en la Biblia, en diferentes pasajes bíblicos, como en Isaías capítulo 34, verso 8, Jeremías 15, 5, Lamentaciones 1:1, habla de la desolación que iba a pasar en algún momento en Israel. Y entonces hablaban de cómo iba a quedar en Sión, iba a quedar desértico y cómo las zorras iban a andar ahí libremente. Y había esa predicción, había esa profecía sobre aquel lugar. Dice la historia, eso es extrabíblica, que habían dos rabinos que se juntaron ahí cerca del Sinaí. Y entonces vieron pasar una zorra, había unas zorras que pasaban libremente porque el pueblo había sido capturado y se los habían llevado, hermanos. Había una desolación tremenda. La desolación era tanto que las zorras andaban libremente. Entonces uno de los rabinos, uno de los maestros, de los que leía la ley, empezó a llorar tristemente cuando miraba que aquella profecía se estaba cumpliendo. Pero del otro lado, el otro rabino, cuando lo estaba mirando, empezó a reírse de alegría y estaba feliz. Y entonces los dos se acercaron y el que estaba llorando le dice, ¿por qué te estás riendo? Y el que estaba riéndose le dice, ¿por qué estás llorando? ¿No? Y entonces el que estaba llorando, me da tristeza ver la desolación que está pasando en la Tierra Santa. Y el que se está riendo le dice, yo me estoy riendo porque estoy alegre, estoy feliz. Lo que quiere decir esto es que la palabra que estudiamos, la palabra que leemos es verdadera. Que el Dios al que servimos es fiel. Amado hermano, cuando vemos cumplir las profecías que están en la Biblia, cuando miramos que el día de la venida del Señor se acerca, cuando la Biblia habla de guerras y de rumores de guerras, cuando la Biblia habla de enfermedades, cuando la Biblia habla de un montón de cosas, en vez de sentirnos tristes, debemos de sentirnos alegres. ¿Sabe por qué? Porque el Señor pronto viene. Porque el Señor pronto viene por su iglesia. Porque todo lo que hemos leído es verdad. Mira hermano, en algún momento el nacimiento de Jesús era una profecía. Hace 8 días creo que les hablaba de aquel hombre, Simeón, que dijo, Señor, ¿verdad? El Señor le dijo,
no te vas a ir hasta que no veas al Mesías. Y cuando lo vio se reía, estaba alegre, feliz. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Estaba feliz porque la palabra del Señor se había cumplido. Amado hermano, cuando vemos las promesas del Señor, eso aumenta nuestra fe. Eso confirma nuestra fe. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿qué significa para usted tener un Dios de esperanza? ¿Se ha preguntado? Esperanza de que tenemos una vida eterna. Esperanza de que a pesar de las aflicciones que tenemos en este mundo, el Señor está ahí con nosotros. Este fin de semana fue bien difícil para nosotros. El viernes estuvimos aquí en la iglesia, tuvimos, ¿verdad?, reportes ministeriales, hermano, algo muy bonito, muy bonito. Tuvimos elecciones, un buen grupo de hermanos vino, qué bueno. Nos fuimos a casa, estábamos allá, el sábado no teníamos ningún compromiso, entonces nos quedamos tarde mirando tele, ¿verdad? Ya teníamos sueño, tal vez cerca de las 12 por ahí ya teníamos sueño. Le digo, bueno, chicas, vamos a dormirnos. Y ya nos íbamos a dormir, ¿verdad? Entonces mi hija grande ya se había ido a su cuarto y la pequeña estaba ahí, que hay veces, ¿no?, que hacen sleepover, ¿verdad? Se duermen ahí con nosotros y ahí estaba, me quedo aquí, ¿qué tal si me quedo? Y bueno, y ya pues habíamos consentido que se quedara. Yo le dije, bueno, tienen que ser o dos o ninguna, ¿no? Entonces llamé a la grande, le dije, ¿te puedes venir? Y ¿quieres venirte? Feliz, ¿no? Claro que sí. Bueno, para no hacerle larga la historia, llegó con nosotros y nos acostamos más de las 2:30 por ahí. Entonces, hermanos, después estábamos ya casi durmiéndonos, como a media hora después que nos acostamos, ella estaba a la par mía, y entonces cuando me doy cuenta sentí que algo no estaba bien en ella. Y entonces le dije, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y prendí la luz y miré, y ella no estaba bien, le estaba dando una convulsión. Entonces, lo peor ha sido la convulsión más larga que le ha dado en su vida. Y yo creo que pasó de los 15 minutos, 22 minutos. Entonces, porque normalmente le da al minuto, ya le pasó, ya está tranquila, y le hablo y todo tranquilo. Y entonces esos minutos eran eternos. Llamamos a los bomberos que viniera, la ambulancia, que viniera, ¿verdad?, para traerla. Y en todo ¿verdad?, en ese tiempo era larguísimo, no respondía. Pero sabe que en medio de todo eso está el Dios de esperanza. Está el Dios con quien podemos acudir. Es al primero, Señor, mira qué me está pasando, Señor, ayúdame. Porque hay un Dios de esperanza que está al lado de cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Hay aflicciones, hay enfermedades. Dios es un Dios poderoso, Dios puede sanarla. Sí, yo creo con todo mi corazón que Dios puede sanarla completamente. ¿Por qué no lo ha hecho? Él sabe, Él es soberano también. Y eso también hay que respetarlo. Pero sabe que en esos momentos que uno siente que pierde a sus hijos, no sé si a alguien le ha pasado, alguien se ha sentido en un momento que está a punto, que ya perdió a su hijo, peor todavía, pero está a punto de perder. Creo que es algo que no hay palabras, desgarrador, triste. Pero en medio de todo eso está el Dios de la esperanza. Por eso al principio les mencionaba el texto que dice, alzaré mis ojos. Y ahí, hermano, es donde se hace real este texto bíblico, alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Imagínense, creo que tardó más de 10 minutos en llegar la ambulancia. O sea, no había físicamente alguien más después de nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sigue diciendo, mi socorro viene de Jehová, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos lo creen? Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu vida, Jehová guardará
tu salida y tu entrada. Estamos en un país diferente. La mayoría que los que estamos aquí creo que somos inmigrantes. Hemos salido de nuestros países. ¿Quién es el que ha estado al cuidado de nosotros? Ha sido el Señor. Él es no es por pilas que somos, no es por inteligentes que somos, es por la gracia del Señor que estamos de pie. Salmo 62, verso 5 en la NTV dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él, mire hermano, este texto tan bonito, 62, 5 de Salmos NTV, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es la roca de mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor proveen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué les parece si lo leemos juntos una vez más? Haga suya la palabra, hermano, porque de eso se trata. ¿Qué palabra me dio el Señor hoy? Haga suya la palabra. Yo no sé qué circunstancias esté usted pasando. Y hay veces también que me pregunto, ¿por qué el Señor permite que uno pase por circunstancias difíciles y duras? ¿Saben para qué es? Para que uno pueda entender a otro cuando otro está pasando por circunstancias difíciles. Cuando uno ha estado en el valle de muerte y de la sombra de muerte y ve a otro que está en ese valle, uno lo puede entender y uno se identifica. Pero cuando uno no tiene ni idea, ¿verdad? No entiendo lo que estás pasando. Pero ahí es donde uno, ¿verdad? A veces dice, bueno, el Señor sabe por qué lo permite. Mire este pasaje bíblico. ¿Está listo para que lo leamos juntos? Haga lo suyo. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Dígalo de corazón. Solo Él es la roca de mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. ¿Qué más sigue diciendo? Provienen de Él, solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. ¿Cuántos lo creen? Dele la gloria al Señor. No tenga temor, no tenga miedo, no tenga miedo. En ningún momento pienso que es el enemigo que le está haciendo daño a mis hijas. En ningún momento lo pienso, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Hermanos, Él es el que está ahí en control. No tenga miedo, ay, que es que el enemigo me asusta, es que el enemigo. No tenga miedo porque el Señor está con usted y conmigo. Él es el que nos cuida, Él es el que nos da seguridad. Habacuc, uno de los profetas, ¿verdad? Muy interesantes, capítulo 3, verso 17. Hay una conclusión que tiene Habacuc después de un montón de circunstancias difíciles que él había vivido y que él había pasado. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Imagínense qué calamidad. En medio de esa calamidad, verso 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Señor de mi salvación. El Señor es soberano y me da fuerzas, me da pie firme como de venado, capaz de pisar sobre las alturas. Qué interesante cuando hablamos de las alturas. Cuando hablamos de las alturas, hermanos, es aquellos lugares altos en donde los venados pueden caminar. Y se dice que los venados para caminar son seguros,
que no importa, ¿verdad? Que haya una pendiente, que no importa qué tan resbaloso sea, ellos caminan firmes. ¿Qué es lo que usted está viviendo? ¿Qué es lo que usted está viviendo el día de hoy? ¿Hay algo difícil? ¿Es una pendiente que usted está subiendo? ¿Es una cuesta que usted está pasando en su vida personal? ¿Sabe qué? Yo quiero decirle que el Señor le dice que Él le da pies firmes como de venado, como de gacelas, queda firmes. Hermanos, hermanas, el Señor es el que nos sostiene con la diestra de su poder. ¿Qué le parece si esta tarde le decimos, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo? Señor, ayúdame. Alzaré mis ojos a los montes.